Era una radiante mañana de martes cuando la doctora Sarah Michie entró en su Mercedes negro a la sección de aviación privada del Aeropuerto Internacional de Atlanta. El sol primaveral hacía brillar la pulida superficie de su coche mientras entraba con suavidad en el aparcamiento VIP. A sus 45 años, la doctora Michie había trabajado increíblemente duro para alcanzar su posición como una de las mejores neurocirujanas del país. Hoy era especialmente importante. Una paciente adinerada de Boston necesitaba su experiencia para una complicada cirugía cerebral y habían contratado un jet privado para llevarla allí. Sarah miró su reloj. Eran las 8:30 de la mañana, lo que le daba tiempo de sobra antes de su salida a las 9 de la mañana. Se miró en el retrovisor del coche una última vez. Su piel oscura brillaba con una confianza natural y sus pulcras trenzas estaban perfectamente recogidas en un moño profesional. Se alisó el blazer azul marino y se aseguró de que su collar de perlas le quedara perfecto. La doctora Michie siempre creyó en lucir lo mejor posible, no porque necesitara demostrar nada, sino porque formaba parte de la imagen que obtenía de su coche. Recogió sus cosas cuidadosamente en su mano derecha. Llevaba un maletín de cuero marrón que contenía importantes archivos médicos y su computadora portátil colgaban sobre su hombro izquierdo de su bolso de diseñador que contenía su pasaporte, documentos de vuelo y artículos personales. Sus tacones golpeaban con seguridad el pavimento mientras caminaba hacia la entrada de la terminal. La terminal de aviación privada se veía diferente del aeropuerto principal. Era más pequeña y exclusiva, con grandes ventanales y arquitectura moderna. Varios autos caros estaban estacionados cerca y algunos otros viajeros charlaban tranquilamente en el estacionamiento. Un elegante jet privado despegó a lo lejos, recordándole que este era solo otro día normal en su ajetreada vida. Al acercarse a la entrada, el doctor Michie notó a un guardia de seguridad en su puesto. Era un hombre blanco de mediana edad con cabello canoso que vestía un uniforme azul con una placa que decía James Peterson. Al principio, no le dio mucha importancia. Había pasado por muchos controles de seguridad en su carrera y este era solo uno más. El doctor Michie metió la mano en su bolso y sacó su identificación y documentos de vuelo, teniéndolos listos incluso antes de llegar a la puerta. Había aprendido con los años que estar preparada lo hacía todo más fácil. En su mano sostenía su licencia médica, documentos de piloto y pasajero. Aunque normalmente solo necesitaba mostrar una o dos, la mañana era tranquila. Los pájaros cantaban en los árboles cerca del estacionamiento y el aire olía fresco y limpio. La brisa suave se movía por la zona, trayendo los sonidos distantes de los aviones despegando y aterrizando en la terminal principal. Todo parecía perfectamente normal, como cualquier otro día en su ajetreada vida. Mientras una doctora exitosa se acercaba a la entrada, la doctora Michie notó lo silenciosa que era esta parte del aeropuerto en comparación con la terminal principal. Solo había unos pocos pasajeros alrededor, la mayoría vestidos con ropa de negocios y con maletines costosos similares. Podía ver su avión charter a través de las ventanas de la terminal. El personal de tierra los preparaba para el despegue. Pensó en su paciente en Boston, revisando los detalles del caso. La cirugía sería un desafío, por eso la habían llamado. Era conocida por manejar casos difíciles que otros médicos no podían resolver. Esta sería su tercera consulta de emergencia este mes y se sintió lista para el desafío que se avecinaba. Justo antes de llegar a la puerta, la doctora Michie envió un mensaje rápido a su asistente en el hospital, confirmando que todo estaba bien. Sus citas de la tarde habían sido reprogramadas. Le gustaba mantener todo organizado y asegurarse de que no se pasara por alto ningún detalle. Eso es lo que la había convertido en una de las doctoras más respetadas en su campo. Las puertas automáticas estaban a solo unos pasos. La doctora Michie jaló su maletín con ruedas. Ya pensaba en el vuelo y el caso médico que la esperaba en Boston. No tenía ni idea de que en tan solo unos momentos su duelo habitual estaba a punto de volverse todo menos ordinario.
El guardia de seguridad James Peterson la vio acercarse. Movió la mano para ajustarse la placa y su postura cambió ligeramente. Nadie podría haber adivinado que lo que sucedería a continuación no solo cambiaría varias vidas, sino que también desencadenaría una conversación a nivel nacional sobre los prejuicios y la seguridad de la aviación privada. En el momento en que la doctora Saramichei llegó a la entrada de la terminal, el guardia de seguridad James Peterson se paró directamente frente a ella. Su lenguaje corporal cambió de informal a confrontativo en segundos. Levantó la mano en un gesto de detención, aunque la doctora Michei ya había disminuido la velocidad para mostrarle los documentos. Disculpe, señora, pero necesita dirigirse a la terminal principal. Peterson dijo en voz alta. Su voz se escuchó en todo el vestíbulo tranquilo. Esta es una zona de aviación privada. Ni siquiera miró los documentos que le ofrecía. Doctora. Michei mantuvo la voz tranquila y profesional. Buenos días, señor. Tengo mi documentación aquí mismo. Estoy programado para las 9 de la mañana. En el vuelo a Boston, intentó entregarle sus papeles, pero Peterson dio un paso atrás, negándose siquiera a tocarlos. Escuche, llevo 15 años trabajando aquí. Peterson dijo, cruzando los brazos. Sé quién pertenece aquí y quién no. Sus ojos se movían de arriba abajo, observando su traje caro y sus zapatos de diseñador con una evidente duda tras ellos. Dos hombres de negocios entraron por una entrada diferente y Peterson ni siquiera se giró para mirar sus papeles. El doctor Michei se dio cuenta y respiró hondo. Había enfrentado situaciones similares antes, pero nunca fue más fácil. Señor, entiendo que está haciendo su trabajo, pero soy neurocirujano y vuelo a Boston para una consulta de emergencia. Aquí están mis credenciales, documentación de vuelo e identificación. Peterson rió con un sonido breve y áspero que hizo que varias personas se giraran para mirar. Y yo soy el presidente de los Estados Unidos, señora. Estoy tratando de ser amable. Pero tiene que irse. La terminal principal es por ahí. Señaló hacia la entrada normal del aeropuerto, a una milla de distancia. Una pequeña multitud comenzaba a reunirse. Algunas personas sacaron sus teléfonos mientras otros susurraban entre sí. A través de las paredes de cristal, el doctor Michei vio su avión fletado esperando en la pista. Miró su reloj. Eran las 8:40 de la mañana, señor Peterson. Dijo leyendo su placa. Voy a preguntar una vez más. Por favor, revisen mi documentación. Mi paciente me necesita en Boston y esta demora es innecesaria. Mantuvo la voz firme, aunque su corazón latía más rápido. La cara de Peterson se puso roja. Ahora me está diciendo cómo hacer mi trabajo, señora. Si no se va ahora mismo, llamaré a la policía. Cogió su radio, haciendo alarde de ello. Justo entonces, una pareja blanca se acercó a la entrada sin siquiera mirar sus papeles. Peterson sonrió y los despidió con la mano. Buenos días, amigos. Que hayan tenido un buen vuelo. La pareja parecía incómoda, mirando a Peterson y al doctor Michei mientras pasaban apresurados. Así que los dejará pasar sin revisar ningún documento, pero ni siquiera mirará el mío. El doctor Michei preguntó en voz baja. Sacó su teléfono y empezó a grabar. ¿Hay algo específico en mí que le haga pensar que no pertenezco aquí? La cara de Peterson se puso aún más rojo. ¿Me estás acusando de algo? Eso es todo. Voy a llamar a seguridad. Él agarró su radio. Sus manos temblaban de ira. Más gente se había detenido a mirar. Una joven entre la multitud habló. Esto no está bien. Solo intenta mostrar sus documentos, pero Peterson la ignoró. El doctor Michei mantuvo la calma. Años de experiencia realizando cirugías difíciles le habían enseñado a manejar la presión. Notó a un hombre mayor con uniforme de piloto observando la escena con el ceño fruncido. Varios pasajeros tenían sus teléfonos grabados. Señor Peterson, dijo una última vez, no quiero problemas. Solo necesito abordar mi vuelo.
Mi paciente en Boston me espera para una consulta de cirugía de emergencia. Por favor, mire mis documentos. Seguridad está en camino. Peterson anunció en voz alta, ignorando sus palabras. Puedes parar con esta historia del doctor. Nadie se la cree. Se movió para bloquear su vista del avión como si intentara demostrar su poder sobre la situación. Lo que Peterson no sabía era que el Dr. Michei ya le había enviado un mensaje rápido al representante de su compañía de vuelos charter. También tenía guardado el número del centro de operaciones de seguridad del aeropuerto. Su teléfono de vuelos anteriores mientras Peterson continuaba con su exhibición de poder. Ella presionó silenciosamente el botón de llamada. Sabía que en situaciones como esta era mejor dejar que las autoridades competentes se encargaran de las cosas. La multitud a su alrededor creció y los susurros se hicieron más fuertes. El sol de la mañana se filtraba a través de las terminales. Las paredes de cristal resaltaban la escena de la carpa para que todos la vieran. Nadie sabía que en solo unos minutos todo cambiaría drásticamente. La situación en la terminal de aviación privada empeoraba a cada minuto. Mientras la doctora Sarah Michei permanecía tranquilamente sosteniendo sus documentos, los viajeros de guerra comenzaron a reunirse. Algunos filmaban abiertamente con sus teléfonos, mientras que otros negaron con la cabeza en desaprobación ante el comportamiento de Peters. Un joven empresario con un traje gris se adelantó entre la multitud. «Señor, he visto a la doctora Michei en las noticias. En realidad es una cirujana famosa». Pero Peterson lo despidió con enojo. «Todos deben ocuparse de sus propios asuntos». Peterson gritó, con la cara roja de ira. «Es un asunto de seguridad y yo me encargo». Su voz resonó por la terminal haciendo que varias personas se sobresaltaran. Justo entonces, otra pareja se acercó. Entrada. Vestían ropa informal, pero llevaban bolsas de golf caras. La actitud de Peterson cambió al instante. Sonrió ampliamente y rápidamente abrió la puerta. «Bienvenidos». En la terminal privada, se dirigía a un viaje de golf. Preguntó alegremente al Dr. Michei. Observaba la escena en silencio. Levantó su teléfono y seguía grabando todo. «Señor Peterson, en los últimos 10 minutos. Ha dejado pasar a 6 personas sin revisar ningún documento. Soy el único al que ha detenido». ¿Le gustaría explicar por qué Peterson se dio la vuelta para mirarla? «Eso es todo. Me están invadiendo y acosando». Volvió a coger su radio. «Seguridad. Tenemos una situación en la entrada de la terminal privada». Retrocedió de inmediato. Le temblaban las manos al hablar por la radio. Más gente se había unido a la creciente multitud. Una azafata de otro jet privado se detuvo a observar. Le susurró algo al piloto, quien inmediatamente sacó su teléfono y empezó a hacer llamadas. «Mi vuelo sale en 15 minutos. El Dr. Mitch Michei dijo con calma. Hay un paciente esperándome en Boston que necesita una cirugía de emergencia. Consulta. Cada minuto que me retrasas pone en riesgo su salud». Ella sostuvo su licencia médica en alto, pero Peterson le dio la espalda. Una mujer mayor entre la multitud gritó: «Esto es vergonzoso. Te ha mostrado todos los documentos posibles. ¿Qué más quieres?». Otros entre la multitud asintieron. El rostro de Peterson estaba casi morado de rabia. «Todos están interfiriendo con los protocolos de seguridad», gritó. «Si no despejan esta zona inmediatamente, todos tendrán que lidiar con la policía». La doctora Michei revisó su teléfono. Su mensaje de texto a la compañía charter había sido leído. Y el centro de operaciones de seguridad seguía en línea escuchando todo. Ella sabía que venía ayuda, pero necesitaba mantener la calma unos minutos más. Una adolescente entre la multitud estaba transmitiendo en vivo todo en su teléfono. «Esto ya se está volviendo viral», anunció. «Más de 1000 personas están viendo ahora mismo». Oyeron esto y parecieron agitarse aún más. «No pueden filmarme», gritó intentando bloquear las cámaras con las manos.
Esta es una zona restringida. No se permiten videos. Pero ya era demasiado tarde. Docenas de teléfonos grababan cada uno de sus movimientos a través de las ventanas de la terminal. La doctora Michei pudo ver a su piloto observando la escena. Él también estaba hablando por teléfono, preocupado. El personal de tierra había dejado de preparar el avión y todos observaban la conmoción en la entrada. Señor Peterson. La doctora Michei dijo una última vez. Su voz seguía siendo profesional y tranquila. Entiendo que esté molesto, pero tengo todo el derecho a estar aquí. Le pido una última vez que revise mis documentos y me deje abordar mi vuelo. Peterson se giró hacia ella y la señaló con el dedo. ¿Crees que eres tan inteligente? ¿Crees que toda esta gente filmando te ayudará? He trabajado aquí durante 15 años y sé exactamente quién pertenece aquí y quién no. Justo cuando terminó de hablar, las puertas de la terminal se abrieron tras él. Sin que Peterson lo supiera, sus palabras fueron claramente escuchadas por los recién llegados. La multitud guardó silencio mientras todos se giraban. Para mirar a los recién llegados a través de las puertas de cristal, 3 personas caminaban. El jefe de seguridad del aeropuerto, el representante de la compañía de vuelos charter privados y el gerente general de la terminal. Sus rostros mostraban que lo habían oído todo. Peterson seguía de frente al Dr. Michei, sin darse cuenta de que sus supervisores estaban justo detrás de él. El sol de la mañana, que se filtraba por las ventanas, iluminaba toda la escena como un foco en un escenario. En el repentino silencio, se podía oír la radio de Peterson crepitando con respuestas. Ya no prestaba atención a los siguientes momentos. Lo cambiaría todo, no solo para el Dr. Michei y Peterson, sino para todo el sistema de seguridad del aeropuerto. El silencio en la terminal duró solo unos segundos antes de que la jefa de seguridad del aeropuerto, la señora Thompson, se aclarara la garganta. Peterson se dio la vuelta y su rostro palideció en un instante. Abrió y cerró la boca, pero no pronunció palabra. Salió el señor Peterson. La señora Thompson dijo con voz nítida y clara, «Aléjate del Dr. Michei». Inmediatamente, era una mujer alta de unos 50 años que vestía un elegante traje negro con una placa de seguridad que tenía mucha más autoridad que la de Peterson. El representante de la compañía charter, el señor David Chen, se acercó rápidamente al Dr. Michei. Dr. Michei, lamento mucho este incidente. Llevamos 3 años trabajando con usted. Esto es completamente inaceptable. Ya estaba sacando su tableta para mostrarle a Peterson su historial de vuelo. El gerente de terminal, el señor Roberts, dio un paso al frente. Peterson, entrega tu placa de seguridad ahora mismo. Su voz era firme y no dejaba lugar a discusión. La multitud observó cómo las manos de Peterson temblaban al desabrochar su placa. El Dr. Michei se mantuvo tranquilo y profesional, aunque se sintió aliviado por dentro. Se giró hacia la señora Thompson y le explicó, «Tengo toda mi documentación. Llevo 20 minutos intentando mostrársela al señor Peterson». Le entregó sus papeles, que la señora Thompson revisó rápidamente. «Todo está en perfecto orden, tal como cabría esperar de uno de nuestros pasajeros habituales de vuelos charter privados». La señora Thompson anunció en voz alta que se giró hacia Peterson, quien ahora sudaba copiosamente. ¿Le gustaría explicar por qué se niega siquiera a mirar estos documentos? Peterson comenzó a tartamudear. Solo estaba siguiendo los protocolos. ¿Ves? Pensé. Su voz se fue apagando al darse cuenta de lo débiles que sonaban sus excusas. La multitud a su alrededor seguía grabando todo. La adolescente que había estado transmitiendo en vivo habló de nuevo. Esto es más de 10.000 espectadores ahora. La gente está enfadado por lo que veían. Su comentario hizo que Peterson se hundiera aún más en sí mismo. El señor Roberts estaba revisando las cámaras de seguridad en su tableta. Puedo ver que solo en la última hora, Peterson dejó pasar a 23 pasajeros sin verificar ninguna documentación. El Dr. Michei fue el único al que detuvo. Su voz estaba cargada de desaprobación.
La señora Thompson se dirigió a la multitud. Damas y caballeros, en nombre del Aeropuerto Internacional de Atlanta, quiero disculparme por este incidente. Esto no es lo que defendemos. Luego se centró en el Dr. Michei. Doctor, lo llevaremos de camino a Boston. Inmediatamente llegaron 2 agentes de seguridad para escoltar a Peterson. Mientras lo llevaban a la oficina, él seguía mirando hacia atrás como si no pudiera creer lo rápido que había desaparecido su poder. La multitud se apartó para dejarlos pasar. Mucha gente seguía grabando. El señor Chen ya estaba en su teléfono. Voy a pedirle al piloto que encienda los motores ahora. Dr. Michei, lo tendremos en el aire en 10 minutos. Hizo un gesto a un acompañante VIP que acababa de llegar para que le llevara las maletas. El empresario que había hablado antes se acercó al Dr. Michei. Dr. Michei, mi esposa fue su paciente el año pasado. Le salvó la vida. Lo grabé todo. Hoy, ¿le gustaría una copia del video para sus abogados? El Dr. Michei le dio las gracias cortésmente, pero se volvió hacia la señora Thompson. En cambio, no quiero que nadie pierda su trabajo, dijo en voz baja, pero sí quiero asegurarme de que esto no le pase a nadie más. La señora Thompson asintió con seriedad. Oh, confíe en mí, doctor, habrá cambios importantes después de esto. Hemos necesitado actualizar nuestra capacitación en seguridad por un tiempo. Este incidente deja claro que no podemos esperar más. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, mucha gente se acercó para mostrarle su apoyo a la doctora Michei. La azafata, que había presenciado todo, le entregó una tarjeta de presentación. He visto incidentes similares antes, pero tenía miedo de hablar. ¿Le gustaría mi declaración para la investigación? En minutos, llegó un carrito de golf para llevar a la doctora Michei a su avión. Cuando se sentó, pudo ver a Peterson a través de una ventana, sentado en la oficina de seguridad, con la cabeza entre las manos. El sol de la mañana ya estaba alto en el cielo y su vuelo retrasado finalmente despegaría, pero el incidente estaba lejos de terminar, ya que el carrito de golf la condujo por la pista. La doctora Michei ya podía ver a los fanáticos de las noticias llegando a la terminal. Los videos se habían vuelto virales y esto era solo el comienzo de una historia mucho más grande. El jet privado de la doctora Sara Michei despegaba del Aeropuerto Internacional de Atlanta. La historia de lo que sucedió esa mañana se extendía como un reguero de pólvora por las redes sociales. Dentro del avión, sentada en el cómodo asiento de cuero, finalmente pudo respirar hondo y procesar todo lo ocurrido. La azafata Lisa le trajo una taza de té caliente. Doctora Michei, acabo de revisar mi teléfono. Antes del despegue, su historia es tendencia en Twitter y Facebook. La gente la llama heroína por mantener la calma. Lisa mostró la pantalla de su teléfono, donde el video ya había alcanzado más de 1 millón de visitas. En el aeropuerto, la situación se estaba poniendo más concurrida a cada minuto. Los noticieros de las estaciones locales de CNN, ABC y Fox se habían estacionado afuera de la terminal privada. Reporteros con blazers de colores brillantes estaban de pie con micrófonos informando en vivo sobre el incidente. El sol de la mañana hacía que las luces de sus cámaras parecieran innecesarias. Dentro de la terminal, el oficial de seguridad James Peterson estaba sentado en una pequeña habitación con la señora Thompson y otras 2 personas. Oficiales de seguridad, su rostro ya no estaba rojo de ira, sino pálido de miedo. Las cámaras de seguridad proyectaban imágenes nítidas en una pantalla detrás de él, dejando pasar a varios pasajeros sin control mientras bloqueaba al Dr. Michei solo en la última hora. La señora Thompson dijo, al leer un informe, no revisaron ningún documento de un pasajero blanco, pero detuvieron a 3 pasajeros negros, incluido el Dr. Michei. Levantó la vista de sus papeles. ¿Le gustaría explicar este patrón? Peterson se miró las manos sobre la mesa. Solo intentaba mantener la seguridad, murmuró, pero ni siquiera él parecía creer en sus propias palabras.
La evidencia era demasiado clara en las imágenes de seguridad que se reproducían detrás de él. Mientras tanto, en la oficina de la terminal principal, el señor Roberts lidiaba con una avalancha de llamadas telefónicas. El equipo de redes sociales del aeropuerto informó que miles de personas compartían sus propias historias de discriminación en los aeropuertos. Las principales cadenas de noticias solicitaban declaraciones y organizaciones de derechos civiles llamaban para ofrecer apoyo. El teléfono del Dr. Michei no dejaba de vibrar con mensajes, pero lo había puesto en modo silencioso. Necesitaba concentrarse en revisar los historiales médicos de sus pacientes antes de aterrizar en Boston. Aún así, no podía evitarlo. Pero note el apoyo de los mensajes de texto de su hermana. Manejó eso como una reina. Mamá y papá estarían muy orgullosos en Atlanta. La oficina de la compañía charter estaba ocupada haciendo cambios. El señor Chen convocó una reunión de emergencia con su personal. A partir de hoy, estamos cambiando nuestros protocolos. Anunció que cada pasajero VIP recibirá una tarjeta de identificación digital con su foto. No más discriminación basada en la apariencia. Los adolescentes. La chica que transmitió en vivo el incidente. Jenny Martínez estaba siendo entrevistada por una estación de noticias local. Sabía que tenía que grabarlo. Explicó que el Dr. Michei era muy profesional y que ese guardia estaba tan obviamente equivocado. La gente necesita ver que esto todavía sucede en las oficinas ejecutivas del aeropuerto. El equipo de administración se reunió para una reunión de emergencia. El director ejecutivo del aeropuerto se unió por videollamada. Su rostro se ve serio en la pantalla grande. Esto no se trata solo de un guardia de seguridad. Dijo que necesitamos revisar todo nuestro programa de capacitación en seguridad. La señora Thompson presentó una carpeta gruesa de quejas presentadas contra Peterson durante el último año. La mayoría han sido ignoradas o desestimadas. Encontramos 12 incidentes similares, informó, todos relacionados con minorías que fueron detenidas sin motivo afuera de la terminal. Los pasajeros regulares se detuvieron a ver las noticias que se reproducían en las pantallas de televisión del aeropuerto. Los videos desde diferentes ángulos mostraban cómo el Dr. Michei había manejado la situación con gracia y su profesionalismo, mientras que Peterson se había vuelto cada vez más agresivo en el aire. El piloto del Dr. Michei hizo un anuncio. ¿Llegamos a tiempo a Boston? Deberíamos aterrizar aproximadamente 20 minutos antes de lo previsto. Compensando el retraso, sonrió sabiendo que su paciente recibiría la atención que necesitaba a tiempo. La azafata le trajo al Dr. Michei su portátil. El wifi está listo si lo necesita, dijo, pero dudó. Mi hija estudia medicina y admira a médicos como usted. Gracias por enseñarle a manejar la discriminación con dignidad. Mientras el avión volaba a 9.000 metros, la historia continuó. Los canales de noticias emitían informes especiales sobre discriminación en la aviación privada. Los hashtags en redes sociales eran tendencia. Abogados de derechos civiles llamaban al aeropuerto. Lo que había comenzado como la experiencia de una mujer se estaba convirtiendo rápidamente en una conversación nacional sobre el cambio. Pero la doctora Michei se mantuvo centrada en su principal preocupación, su paciente, que esperaba en Boston. Abrió sus expedientes médicos, sabiendo que, si bien este incidente tendría consecuencias duraderas, tenía una vida que salvar. El día después del incidente, el Aeropuerto Internacional de Atlanta bullía de actividad a las 9 de la mañana. Exactamente 24 horas después del encuentro del Dr. Michei con Peterson, el aeropuerto convocó una importante conferencia de prensa. En su sala de reuniones principal, el director ejecutivo del aeropuerto, el señor Richard Wilson, se encontraba en el podio frente a docenas de cámaras y reporteros detrás de él. La señora Thompson, el señor Roberts y varios miembros de la junta directiva mostraron clips del incidente de ayer, aunque ahora los videos tenían más de 50 millones de visitas en diferentes plataformas de redes sociales. Primero, el señor Wilson comenzó, quiero disculparme públicamente con la doctora Sarah Michei.
Lo que sucedió ayer fue completamente inaceptable. Miró directamente a las cámaras. Hoy anunciamos cambios inmediatos en nuestros procedimientos de seguridad. Mientras tanto, en Boston, la doctora Michei salía del hospital después de completar con éxito la consulta de cirugía de emergencia de su paciente. Al salir, el personal del hospital se detuvo para estrecharle la mano. Muchos habían visto los videos virales y algunos incluso le pidieron tomarse selfies con ella. La doctora Michei, una joven estudiante de medicina negra, gritó: «Gracias por mostrarnos cómo defendernos con dignidad». Los ojos de los estudiantes se llenaron de lágrimas. He tenido miedo de postularme para los puestos en hospitales privados, pero me han dado coraje en Atlanta. El historial laboral de Peterson se estaba haciendo público. Las estaciones de noticias locales informaron que otros 5 empleados se habían presentado. Historias sobre su comportamiento discriminatorio a lo largo de los años. Cada uno describía cómo la gerencia anterior había ignorado sus quejas. La señora Thompson, sentada en su escritorio, leía cientos de correos electrónicos, muchos de otros aeropuertos del país, preguntando sobre los nuevos programas de capacitación en seguridad de Atlanta. «Ya no podemos ocultarnos de esto», le dijo a su equipo que era hora de un cambio real en la terminal donde todo había sucedido. Los trabajadores estaban instalando nuevas cámaras de seguridad y actualizando los sistemas de facturación. Se estaban colocando letreros que explicaban los derechos de los pasajeros y los procedimientos adecuados de control de seguridad. Cada guardia de seguridad llevaba una nueva cámara corporal. La adolescente que grabó el video viral, Jenny Martínez, se había convertido en una sensación de la noche a la mañana. Los programas de entrevistas matutinos querían entrevistarla. «Solo hice lo correcto», le dijo a un reportero. «Cuando ves algo mal, ya no puedes quedarte callado». El teléfono del Dr. Michei no dejaba de sonar con solicitudes de entrevistas de las principales cadenas de televisión. Su asistente tuvo que configurar un correo electrónico especial para gestionar todos los mensajes, pero el Dr. Michei solo aceptó una entrevista con una revista médica sobre discriminación en la atención médica y la aviación en la oficina de seguridad del aeropuerto. Todos los guardias asistían a una sesión obligatoria de capacitación de emergencia. El nuevo, una instructora experta en diversidad, les mostró el video de Peterson y la doctora Michei. «Así es como se ve la discriminación». Ella explicó por qué necesitamos cambiar las redes sociales. No podía dejar de hablar del incidente. _R. Michei se equivocó y la discriminación en la aviación fue tendencia mundial. Celebridades y políticos compartieron el video pidiendo cambios en la forma en que los aeropuertos gestionan la seguridad en todo el país. El propio Peterson se enfrentaba a graves consecuencias. El aeropuerto lo había despedido y su investigación encontró un patrón de discriminación en su historial laboral. Intentó dar una entrevista para defenderse, pero sus excusas solo empeoraron las cosas. «Solo estaba haciendo mi trabajo», afirmó, pero el video mostró lo contrario. La compañía de vuelos charter del Dr. Michei también realizó grandes cambios. Crearon una nueva aplicación VIP para pasajeros con fotos y autorización de seguridad preaprobada. «Queremos que todos nuestros pasajeros se sientan seguros y respetados». El señor Chen anunció en un comunicado de prensa que la junta directiva del aeropuerto celebró una reunión de emergencia esa tarde. Aprobaron un presupuesto de $1 millón para nueva capacitación y equipo de seguridad. «Este incidente nos abrió los ojos». Un miembro de la junta les dijo a los periodistas que no podíamos permitir que esto volviera a suceder. Por la noche, otros aeropuertos comenzaron a llamar a Atlanta en busca de consejos. Querían saber cómo mejorar sus propios procedimientos de seguridad. La señora Thompson pasó horas en conferencias telefónicas compartiendo sus nuevos planes y discutiendo formas de prevenir la discriminación al atardecer de este dramático día. La doctora Michei finalmente regresó a su habitación de hotel en Boston. Encendió la televisión y se encontró en casi todos los canales de noticias, pero en lugar de mirar,
volvió a sus documentos médicos. Mañana tenía más pacientes que ayudar y esa seguía siendo su principal prioridad. La historia se había vuelto mucho más grande que un incidente en un aeropuerto. Había iniciado una conversación nacional sobre la discriminación en la atención médica de la aviación y más allá. Todo comenzó porque una mujer profesional se mantuvo firme con dignidad y gracia. 7 días después del incidente en el Aeropuerto Internacional de Atlanta, la doctora Sara Michei estaba sentada en su oficina mirando una pila de cartas. Cientos de personas de todo el país habían escrito para compartir sus historias y agradecerle. Su secretaria las había organizado cuidadosamente en su escritorio de caoba. La doctora Michei, su asistente Jenny, llamó desde la puerta. CNN está aquí para su primera entrevista oficial. La doctora Michei había esperado una semana antes de hablar públicamente, queriendo asegurarse de que su mensaje ayudara a crear un cambio real. La reportera de CNN, María Santos, instaló en la oficina de la doctora Michei las paredes. Detrás de ellas se veían los títulos médicos de la doctora Michei. Premios. Tu video ha sido visto más de 100 millones de veces. María. Comenzó de nuevo. ¿Qué te parece convertirte en un símbolo de la lucha contra la discriminación? La doctora Michei pensó cuidadosamente antes de responder. Esto no se trata de mí, dijo con calma, se trata de cambiar un sistema que afecta a miles de personas a diario. Levantó algunas de las cartas. Estas historias demuestran que lo que me pasó no fue único. Mientras tanto, en el Aeropuerto Internacional de Atlanta, se estaban produciendo grandes cambios. Todos los guardias de seguridad llevaban ahora una cámara corporal con un número de identificación claro. Nuevas señales en varios idiomas explican los derechos de los pasajeros. Lo más importante, 2 agentes de seguridad siempre trabajan juntos en los controles para garantizar un trato justo. El nuevo programa de formación del aeropuerto se había convertido en un modelo nacional. La señora Thompson pasaba sus días recibiendo a funcionarios de otros aeropuertos que querían aprender de Atlantis. Cambios. Lo que pasó con la doctora Michei nos obligó a afrontar nuestros problemas. Les dijo que ahora los estamos solucionando. James. La historia de Peterson había dado un giro diferente después de perder su trabajo. Aceptó aparecer en un programa especial de televisión sobre sesgo en seguridad. Me equivoqué. Admitió que parecía mucho mayor que hace una semana. Hace tiempo, al ver esos videos míos, no me gustó la persona que vi. La adolescente que grabó el video viral. Jenny Martínez había iniciado un movimiento en redes sociales. Su nuevo récord organizativo por los derechos que tienen las personas más importantes para documentar la discriminación de forma segura. Los principales grupos de derechos civiles se ofrecieron a colaborar con ella. En la oficina del Dr. Michei, la entrevista de CNN continuó. ¿Qué les diría a otros profesionales que enfrentan una discriminación similar? María preguntó. La cámara enfocó el rostro del Dr. Michei mientras ella respondía. Manténganse profesionales, conozcan sus derechos y documenten todo. El Dr. Michei respondió. Pero lo más importante es que nadie les haga dudar de su valor ni de su derecho a estar en un lugar. La compañía de vuelos charter también había hecho cambios permanentes. Crearon un nuevo sistema donde todos los pasajeros VIP recibían una identificación digital con sus fotos y credenciales. El señor Chen anunció con orgullo que las reservas de ejecutivos de minorías habían aumentado un 50% en solo una semana. El hospital del Dr. Michei también notó cambios. Más estudiantes de minorías solicitaban programas de residencia. El Dr. Michei nos mostró que pertenecemos a estos espacios. Un solicitante escribió, la Junta del Hospital aprovechó este impulso para lanzar nuevas iniciativas de diversidad en su proceso de contratación. Los medios de comunicación siguieron compartiendo nuevas historias todos los días, y Almohadilla Estanicdo se convirtió en un hashtag popular para que las personas compartieran sus propias experiencias de lucha contra la discriminación.
La profesionalidad serena del Dr. Michei había inspirado a otros a documentar y denunciar trato injusto. La oficina de seguridad del aeropuerto se había transformado por completo. Las paredes ahora mostraban carteles sobre igualdad y procedimientos de seguridad adecuados. Los guardias asistían a reuniones diarias para hablar sobre el trato justo. La señora Thompson se aseguró de que cada queja se tomara en serio y se investigara adecuadamente. Las escuelas locales comenzaron a invitar a la doctora Michei a hablar con los estudiantes. Siempre les decía lo mismo: el éxito es la mejor respuesta a la discriminación. Concéntrense en sus objetivos y no dejen que nadie les impida alcanzarlos. Los antiguos compañeros de trabajo de Peterson estaban recibiendo una capacitación intensiva. Muchos admitieron que lo habían visto discriminar antes, pero no habían dicho nada. Ya no podemos callar. Un guardia dijo durante una sesión de capacitación: el silencio nos convierte en parte del problema. Esa noche, el Dr. Mitch terminó de leer otra pila de cartas. Una le llamó la atención. Era de una joven negra que quería ser médica. Me mostraste que podemos ser fuertes y profesionales incluso cuando la gente intenta detenernos. La niña escribió mientras el sol se ponía fuera de la ventana de su oficina. La doctora Michei comenzó a escribir su respuesta a la joven. Sabía que los cambios que estaban ocurriendo ahora ayudarían a crear un futuro mejor para la próxima generación. El incidente. Lo que comenzó como una mañana terrible se convirtió en un poderoso movimiento de cambio. 3 meses después del incidente en el Aeropuerto Internacional de Atlanta, la doctora Sarah Michei subió al escenario en una conferencia nacional sobre seguridad aérea en Washington, D.C. La gran sala estaba llena de gerentes aeroportuarios, jefes de seguridad y líderes de derechos civiles de todo el país. Todos habían venido para aprender sobre los cambios que se conocieron como los estándares Michei. La señora Thompson, del aeropuerto de Atlanta, se paró junto a la doctora Michei. En el podio, presentaron el nuevo programa de capacitación en seguridad que transformó la seguridad aeroportuaria a nivel nacional. En la pantalla gigante que tenían detrás, los números contaban una historia impresionante. Las quejas por discriminación se redujeron en un 80% en los aeropuertos que adoptaron los nuevos estándares. El día que la doctora Michei lo cambió todo. La señora Thompson le dijo a la audiencia que lo que comenzó como un incidente terrible se convirtió en una revolución en la forma en que gestionamos la seguridad aeroportuaria. Señaló a los guardias de seguridad en la sala, todos con uniformes nuevos y cámaras corporales. James Peterson, el exguardia de seguridad, también estuvo presente en la conferencia, pero en un puesto diferente. Ahora trabajaba con una empresa de capacitación antisesgo. Compartió su historia como advertencia para los demás. Yo era el ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer. Le dijo a un grupo de oficiales de seguridad que mi prejuicio podría haber arruinado la vida de alguien. En el Aeropuerto Internacional de Atlanta, la terminal privada se veía muy diferente ahora. 2 guardias de seguridad, siempre de diferentes orígenes, trabajan juntos en cada punto de control. Los escáneres digitales verificaban las identificaciones de los pasajeros, eliminando el prejuicio personal del proceso. Los letreros en varios idiomas explicaban los derechos de todos. La adolescente que grabó el video original, Jenny Martins, se había convertido en una reconocida activista. Su trayectoria como organización de derechos humanos ahora tenía sucursales en 50 ciudades. El Dr. Michei nos enseñó que documentar la discriminación con calma y profesionalidad puede conducir a un cambio real, dijo en su última entrevista televisiva. El consultorio médico del Dr. Michei también había crecido. Más pacientes de minorías la buscaban, sintiéndose cómodos con una doctora que defendía la igualdad. Las paredes de su sala de espera ahora mostraban artículos de noticias sobre el incidente del aeropuerto, demostrando paciencia. Ellos también podían defenderse. La compañía de vuelos charter había visto resultados asombrosos con sus cambios. Su nuevo sistema de identificación digital se convirtió en el estándar de la industria.
El señor Chen informó con orgullo que su base de clientes minoritarios se había triplicado. El doctor Michei nos mostró que necesitábamos hacerlo mejor, dijo, y cuando realmente mejoró nuestro negocio en una ceremonia especial en la conferencia, la doctora Michei recibió un premio por su destacada contribución a la seguridad aérea y la igualdad. Sin embargo, en lugar de hablar de sí misma, invitó a otras 50 personas a apoyar a su equipo, quienes habían enfrentado una discriminación similar y ayudaron a generar un cambio. Esto no se trata de un incidente ni de una sola persona. La doctora Michei le dijo a la multitud que se trataba de asegurar que todos fueran tratados con respeto y dignidad. El público la ovacionó de pie, muchos secándose las lágrimas. La cobertura mediática también había cambiado. En lugar de solo mostrar videos sobre discriminación, los canales de noticias ahora informaban sobre cambios positivos en la seguridad aeroportuaria. Los guardias que manejaron las situaciones con éxito recibieron elogios públicos. El buen comportamiento se convirtió en la nueva tendencia viral. La antigua oficina de seguridad de Peterson se había transformado por completo. Los nuevos empleados vieron el video del incidente durante la capacitación y aprendieron cómo el sesgo podía nublar el juicio. El taller siempre terminaba con una videollamada en vivo del propio Peterson, mostrando cómo las personas podían aprender de sus errores. El video original de la doctora Michei se había convertido en parte de programas de capacitación. Más allá de los aeropuertos, las academias de policía, los hospitales y las escuelas lo usaban para enseñar sobre cómo manejar la discriminación profesionalmente. Su respuesta tranquila se convirtió en un modelo para tratar con situaciones difíciles. La joven negra que le había escrito al doctor Michei meses atrás era ahora una visitante habitual de su hospital. El doctor Michei la asesoraba junto con otros estudiantes de minorías. El éxito en medicina es la mejor respuesta a la discriminación, les decía a menudo, pero ayudar a otros a tener éxito es aún mejor. Al finalizar la conferencia, la doctora Michei observó a la multitud. Jefes de seguridad de Europa y Asia habían venido a conocer los nuevos estándares. ¿Qué le sucedió esa mañana en Atlanta? Había iniciado una conversación global sobre respeto e igualdad hace 3 meses. Solo intentaba tomar un vuelo. En su discurso de clausura, dijo, hoy estamos cambiando la forma en que se trata a las personas en todo el mundo. Recuerden que cada persona que pasa por su control de seguridad merece respeto. Su dignidad está en sus manos. El público se puso de pie de nuevo y aplaudió mientras el doctor Michei abandonaba el escenario, afuera del monumento a Washington. El sol vespertino brillaba en el interior. Personas de todo el mundo aprendían cómo la dignidad y el profesionalismo de una persona podían cambiarlo todo. Los estándares Michei ya no eran solo reglas, eran el futuro de la seguridad aérea.